Y ahora estamos con la visita del ministro de Economía, el señor Carlos Oliva. Con él vamos a conversar justamente sobre la actualidad financiera de nuestro país, nuestras proyecciones de desarrollo, que es lo que tanto nos interesa. Ministro, muy buenos días. Buenos días, aprovecho para mandar un saludo a todo el país, aprovechando la amplia cobertura de Radio Nacional. Ministro, ¿en qué punto nos encontramos? Se proyecta, digamos, un crecimiento importante para fin de año, 4% si no me equivoco, es la expectativa, ¿no? Así es. Pero quisiera también dilucidar algunas cosas. ¿De qué depende este crecimiento en función también a los proyectos mineros? Específicamente Quellaveco, que se ha hablado mucho acerca de Quellaveco y su influencia que puede tener a lo largo de, no solo a fin de año, a lo largo de los años, sobre todo cuando empiece su operatividad. Efectivamente. El crecimiento del país realmente depende de todos los peruanos, ¿no? El consumo, la inversión son hechas principalmente por todos nosotros, ¿no? Cada uno desde su propio ámbito. Definitivamente lo que estamos observando es una economía que está tomando un nuevo impulso, una nueva aceleración. Es por ello que estamos esperando llegar a un 4% de crecimiento este año y una cifra superior, un 4,2% para el año que viene, hasta llegar a un 5% hacia el año 2021. Definitivamente lo que usted menciona es muy importante. La inversión privada es uno de los motores del crecimiento. Dentro de la inversión privada, el sector minero definitivamente es uno de los principales impulsores. La inversión minera está creciendo a tasas de 2 dígitos. El proyecto Quellaveco, con este anuncio que ha hecho el 23 de julio de una inversión de más de $5.000 millones para los próximos 3 años, definitivamente nos va a ayudar a sostener estas tasas altas. En pocos días se va a anunciar también oficialmente el inicio de las inversiones en la mina Justa, en Ica, ¿no? Ica, efectivamente, ¿no? Entonces, estamos con muchas expectativas. Hace algunas semanas Toromocho también anunció la ampliación de sus minas. Estamos trabajando muy fuertemente, pero no solamente con la expansión de la minería, sino también con otros sectores, con grandes proyectos. Sabemos que hay algunos proyectos grandes que también son muy importantes, muy dinamizadores, están teniendo algunos problemas. Estamos trabajando, como digo, muy fuertemente para poder desentrampar estos problemas que están existiendo y así esperar que hacia fin de año ya tengamos una visión más clara de que efectivamente vamos a tener un 2019 que va a ser mejor que el 2018. Ministro, usted ha insistido mucho desde que asumió la cartera de Economía en la disciplina fiscal, ¿no es cierto? Esto es claramente importante para cualquier país. ¿Por qué lo es aún más para un país como el Perú? Por varios motivos. Primero, que la disciplina fiscal es la base de la estabilidad económica, ¿no? Y hemos tenido en nuestro propio país y naturalmente también en otros países la mala experiencia de que una falta de disciplina lo que ocasiona a la postre son grandes desequilibrios, sobre todo una gran inflación. Entonces, si nosotros queremos atraer inversiones, seguir creciendo, diversificar la economía, necesitamos tener una macroeconomía estable. Y como digo, uno de los pilares es tener un déficit fiscal controlado o en todo caso no tener un déficit fiscal. Nosotros estamos empeñados en reducir la tasa del déficit que está tener un déficit fiscal. Nosotros estamos empeñados en reducir la tasa del déficit que está este año prevista para 3%, llevarla a un 1% hacia el año 2021. Esto, como digo, lo que va a hacer es estabilizar la economía y sentar las bases para un crecimiento sostenido, ¿no? Sería muy fácil para nosotros ser desprolijos en la parte fiscal, ¿no? Aumentar los gastos más allá de nuestras posibilidades. En el cortísimo plazo seguramente vamos a tener una economía creciendo incluso más, pero en 2 o 3 años vendrían los grandes problemas, ¿no? Entonces no queremos eso precisamente. El centro, digamos, de este objetivo también pasa por la formalidad. Si no tenemos un universo laboral formal, estamos en serios problemas. Así es. Definitivamente, si nosotros queremos ser un país desarrollado, necesitamos ser un país formal.
Y atacar la formalidad es bastante complejo, porque hay demasiadas aristas. Tenemos, cuando una persona o una empresa está en el sector informal, si hiciéramos una encuesta, seguramente vamos a tener muchas razones por las cuales, ¿no?, ellos se sienten de alguna manera, entre comillas, obligados o incentivados a estar en el sector informal. Tenemos temas que pueden ir por la dificultad de cumplir con los impuestos, por la inflexibilidad del mercado laboral, ¿no?, o simplemente también algunos casos por tratar de obtener más utilidades de manera ilegal. Entonces, nosotros estamos convencidos de que si queremos atacar este problema, tenemos que ir por todas estas aristas de una manera simultánea, ¿no? Como parte de ello, estamos planteando reformular el régimen tributario, por ejemplo, para hacerlo más sencillo, ¿no? Queremos que sea sumamente sencillo cumplir con tus impuestos, ¿no? Y para eso estamos profundizando mucho la masificación de los comprobantes electrónicos. Eventualmente, seguramente de acá a unos 3 o 4 años, cuando todas las operaciones que se hagan tengan un componente electrónico, sea una factura, una boleta, para hacer y cumplir con tus normas tributarias, básicamente lo único que vamos a tener que hacer es apretar un botón, porque todo va a estar sistematizado, ¿no? Ya no va a ser necesario estar contratando a otras personas para que nos ayuden con la parte tributaria, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de medidas, la facilitación para cumplir con las obligaciones tributarias, es sumamente importante y va a ser muy potente para reducir la informalidad. Es un paso porque alienta en todo caso al ciudadano, ¿no?, a formalizarse, porque también tiene un mecanismo propicio para hacerlo, amable. Exactamente, porque ahora, claro, efectivamente, por ejemplo, en el caso del impuesto a la renta tenemos 4 regímenes, ¿no? Y eso hace que se complique también, ¿no? Entonces el pequeño empresario dice, pero ¿qué régimen me conviene? Si voy a pero si vendo un poquito más, a lo mejor me voy a otro y ahí me perjudico. Entonces empiezas ahí a confundirte un poquito más. La idea es también simplificar los regímenes tributarios, masificar los comprobantes electrónicos y hacerle la vida más fácil al contribuyente. Ministro, usted hemos hablado antes de disciplina fiscal, ¿no es cierto? En general, la importancia de las cuentas fiscales están ahí justamente para aguantar tal vez algunos problemas externos, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, este enfrentamiento, si se puede llamar así, entre Estados Unidos y China en temas comerciales, o por ejemplo lo que está ocurriendo en Argentina también. El Perú está preparado para resistir cualquier tipo de problemas fuera de nuestras fronteras, ¿no? Sí, bueno, a ver, nosotros tenemos estas fortalezas que mencionábamos hace un momento y efectivamente nos sirven para resistir, ¿no?, con mayor fuerza los embates de eventos exógenos como pueden ser los que estamos viendo ahora mismo, ¿no? También recordemos que somos una economía pequeña, entonces, sí, efectivamente, digamos, no somos inmunes a este tipo de evento, pero tenemos las fortalezas para resistirlo de mejor manera. O sea, no podemos ser tan ingenuos o decir, no nos vamos a afectar porque estamos bien, ¿no? Porque definitivamente si baja el precio del cobre, si suben las tasas de interés en Estados Unidos, ese tipo de cosas que no están en nuestro manejo nos van a impactar. Pero como les digo, la fortaleza fiscal precisamente sirve para resistir mejor esos impactos y que no nos afecten tanto como en otras ocasiones o en otros países estamos viendo que les está afectando. Ahora, hemos aprendido también a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, que el Banco Central de Reserva tenga autonomía es fundamental. Eso se ha visto a lo largo de todos estos años. Eso es clave, ¿no? Esa es una reforma que se hizo en la Constitución del 93, ¿no? Hasta antes de eso, el Banco Central le podía prestar prácticamente de manera indiscriminada al gobierno central, ¿no? Parte de la explicación de la hiperinflación que tuvimos en los 90 se debe a eso, ¿no? A una emisión monetaria que lo que hacía era financiar a la banca estatal principalmente, sin ningún criterio, y todo ese mal manejo, digamos, económico ocasionó una gran hiperinflación. Ahora tenemos un Banco Central bastante autónomo, ¿no? Nosotros conversamos con ellos frecuentemente, pero cada uno tiene su propio rol. Ellos son encargados de la política monetaria, nosotros en el mes de la política fiscal, ¿no?
como digo, conversamos, siempre y ambos estamos articulados, ¿no? Llegan a consensos fundamentales. Así es, ¿no? Cada uno de su propio rol, ¿no? Nosotros no nos metemos con la política monetaria, ellos no se meten, digamos, con la política fiscal, pero por supuesto que podemos siempre hacer comentarios y compartir visiones conjuntas. Se lo mencionaba porque cuando fue la crisis de 2008 en Estados Unidos, justamente esta disciplina que tuvimos en cuanto a nuestra economía nos permitió capear el mal temporal. Así es, ahí también la economía en ese momento también venía de crecer fuertemente, ¿no? Teníamos algunas fortalezas fiscales que nos ayudaron a pesar de que nos golpearon, ¿no? Porque la economía, recuerden, en ese momento pasó de crecer 9% a crecer 1%, ¿no? Claro. Hubo un golpe fuerte, porque nuevamente somos una economía pequeña que está sujeto a estos vaivenes internacionales, ¿no? Sin embargo, dentro de todo eso la economía no dejó de crecer. Otros países vecinos decrecieron en 4, 5, 6% solamente por ese golpe, ¿no? Así es. Ministro, usted estuvo ayer en el Congreso junto al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, para presentar el presupuesto, para hablar sobre el presupuesto 2019, y una de las novedades es que las regiones recibirán de manera directa una asignación de dinero, ¿no? Estamos hablando de, y tengo el dato acá obviamente, sí, 3.458 millones de soles. ¿Qué ventajas tiene esto para las regiones y para el desarrollo de las regiones? Sí, este es un cambio muy importante que estamos proponiendo en este proyecto de ley. Tradicionalmente, durante el año, los ministerios, el gobierno nacional, hace hasta ahora transferencias para financiar una serie de obras en gobiernos regionales y locales. El problema que tenemos con esto es que esas transferencias se hacen mayormente de forma tardía, ¿no? Incluso estamos hasta junio, julio, incluso ahora en septiembre se están planteando nuevas transferencias. Claro. Entonces, cuando uno hace las transferencias tarde en el año, definitivamente le está dando poco espacio a los gobiernos regionales y locales para que ejecuten esas obras. Y lo ejecuten correctamente, además, ¿no? Exactamente, ¿no? De la manera correcta como tendría que hacerse. Entonces, estamos haciendo un gran esfuerzo este año, que es la primera vez que se hace, de que los gobiernos regionales y locales puedan contar con estos recursos desde el 1 de enero. ¿No? Hemos avanzado bastante con estos 3.400 millones que ustedes mencionan, pero para el futuro queremos que esto suba y que sea mucho más. Para eso necesitamos mejorar nuestro sistema de planificación, porque si las obras ya están identificadas desde el año anterior, así es, va a ser posible hacer esta asignación desde el 1 de enero. En la medida en que las obras no estén identificadas, vamos a seguir con esta rémora de seguir transfiriendo tarde, lo cual, como digo, afecta no solo la oportunidad del gasto, sino, como usted bien menciona, la calidad de la eso indica claramente cuál es el espíritu descentralista de este nuevo presupuesto, ¿no? Así es. Más allá de eso, también cuando uno analiza las cifras duras digamos, que están en el presupuesto, se ve que gran parte de la inversión pública se va a realizar ahora directamente por los gobiernos regionales y locales, ¿no? Después de las transferencias que se hagan, prácticamente la mitad de la inversión va a ser realizada por estos niveles de gobierno, lo cual al mismo tiempo es un desafío para nosotros, ¿no? Porque también, para nosotros como país, digo, ¿no? Porque también tenemos que facilitar de que esta inversión se haga con la calidad y con la integridad que tendría que hacerse, ¿no? Entonces, no se trata simplemente de decir, ok, ahora ustedes tienen más dinero para ejecutar, sino que nosotros también desde el gobierno nacional tenemos que dar la asistencia técnica y hacer el seguimiento del caso para que esta inversión se pueda hacer de la mejor calidad y, como digo, sin corrupción. Ministro, no es que quiera inducirlo a una polémica con gobiernos anteriores, pero sí quería preguntarle, nosotros hemos tenido una línea de tiempo, sobre todo a partir de los 2000, de un crecimiento. Sin embargo, eso se frenó. Y quisiéramos ver, ¿qué diagnóstico usted ha tenido sobre este tipo, digamos, de caída que al final se refleja al inicio de este gobierno? Este gobierno hereda, digamos, una situación un poco complicada, que todavía no zafamos de ella, estamos tratando, ¿no?, de repuntar, estamos en eso. Pero ¿cuáles fueron las razones fundamentales por las que el país, digamos, se enfrió económicamente? A ver, yendo de lo general a lo particular, lo que es indudable es que nuestro país, el crecimiento de nuestro país depende mucho de lo que pasa en el exterior,
¿no? Los cálculos que se hacen es que más o menos un 55% de la variabilidad de nuestro producto depende de factores externos. Claro. Sobre todo en la segunda parte de la década pasada, ese gran crecimiento que hubo, ¿no?, de tasas de 7, 8, hasta 9%, estuvo estrechamente vinculado a la mejora en el precio de los minerales. Y cuando cayeron los minerales, cuando hubo turbulencia internacional, cayó también el producto, ¿no? Entonces eso es algo que de manera estructural tenemos que reconocer y que tenemos que trabajar para depender cada vez menos de ese tipo de volatilidades, ¿no? Porque, claro, nos ayudan cuando la cosa viene bien, pero también nos afectan cuando la cosa viene mal. O sea, tenemos que aprender a vivir, ¿no?, sin depender de la minería. Así es. Y para eso hay toda una serie de políticas que en otra ocasión podemos empezar a detallarlas para aumentar la competitividad, promover otros motores de crecimiento. Por ejemplo, ayer he firmado una resolución ministerial para crear una mesa ejecutiva del sector turismo, que es un sector donde tenemos mucha potencialidad, etcétera. Entonces, estamos elaborando un plan de una política de competitividad, etcétera. En relación a lo que usted acaba de mencionar del turismo, ¿no es cierto? Tenemos, creo, la urgencia de destrabar importantes proyectos de infraestructura, entre ellos el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ¿no es cierto? Hemos visto casos de un avión que tiene un problema grave, sin duda, pero se paraliza casi el espacio aéreo en la capital, ¿no es cierto? Y eso es un problema también para el turismo. Así es. ¿Cómo se puede destrabar ese tipo de proyectos? Nuevamente, yendo a lo general y después a lo particular, nosotros como país, hemos ido aprendiendo en el camino a hacer estas asociaciones público-privadas, ¿no? Parte de los problemas que han tenido las asociaciones público-privadas es que los proyectos no han estado lo suficientemente maduros para poder ejecutarlos rápidamente. Un reflejo de ello es, por ejemplo, el tema de las expropiaciones. De acuerdo. ¿No? Por una serie de temas hemos nosotros lanzado proyectos, hecho las concesiones cuando el tema de las de expropiaciones no estaba totalmente definido, ¿no? Entonces, lanzar un proyecto cuando solamente tienes el 10 o el 15% de los terrenos, con la esperanza de que en el camino vayas avanzando, eso es un despropósito, claro, ¿no? Entonces, como le digo, hemos ido aprendiendo. Ahora yo creo que la política que tenemos que implantar nosotros, claro, ¿no? Entonces, como le digo, hemos ido aprendiendo. Ahora yo creo que la política que tenemos que implantar nosotros es evitar precisamente ese tipo de cosas. Cuando lancemos un proyecto tiene que estar pues, por lo menos un 90, 95%, digamos, si no es un 100%. A corto plazo no vemos mucho contagio de parte de Argentina, ¿no? No es la primera vez que Argentina se encuentra con este tipo de problemas y la verdad es que no afecta mucho al Perú. No tenemos mucho comercio con ellos. Lo que podría pasar eventualmente en un escenario muy negativo es que esto afecte a otro tipo de países que están más sólidamente entonces, antes de que Argentina pueda afectar al Perú, nosotros tendríamos que pensar en que otro gran grupo de países entraría en problemas, claro, ¿no? claro. Ahora estamos focalizados en Argentina y Turquía, que eran precisamente economías que no tenían sus cuentas fiscales muy sólidas y no tenían una política macroeconómica sostenible, ¿no? Entonces siempre esos son los primeros países en ver los efectos negativos. De allí, para que pase al segundo nivel, ya estamos hablando de otro tipo de escenario que en el corto plazo no lo estamos viendo. Ministro, ¿podremos reducir el déficit fiscal este año al 3% del PBI? ¿Es algo posible? ¿Lo estamos viendo cerca? Exactamente, esa es la proyección que tenemos, debido principalmente a una recuperación en la recaudación tributaria. Los tributos este año se están recuperando, en parte por el mayor crecimiento económico que estamos teniendo. Entonces es muy probable que lleguemos a un déficit de 3%, cuando hasta hace 3 o 4 meses estábamos hablando de un 3,5, ¿no? Entonces ese medio punto del PBI de menor déficit se debe principalmente a una mayor recaudación. Para que lo entendamos todos, por cierto, ministro, ¿qué significa reducir a un 3% el déficit fiscal? Significa, el déficit fiscal es la diferencia, digamos, entre los ingresos del sector público y los gastos. Tener un déficit fiscal de 3% significa que estamos gastando un 3% más que
los ingresos que estamos recibiendo, ¿no? Un 3% del PBI. Claro, esa es la medida como casi siempre se mide. Entonces, si al principio pensábamos que íbamos a tener un déficit de 3,5 y ahora estamos proyectando un déficit de 3, significa que ese medio punto lo hemos ganado porque los ingresos están siendo mayores de lo que estaba previsto anteriormente. Claro. Bien. Eso, digamos, es lo ideal. Porque claro, los argentinos creo que tienen un 6%, ¿no? Y desde hace varios años... Es una monstruosidad. Exacto, ¿no? Y Venezuela tiene pues cifras de 2 dígitos. Entonces, claramente, cuando hay déficit fiscal, sobre todo en países en vías de desarrollo, ¿no? Cuando hay déficit fiscal por varios años, esto definitivamente se va a traducir en una crisis. Los países desarrollados tienen otro tipo de mecanismo. Ellos sí podrían tener algunos déficits un poco más altos, porque para ellos es mucho más fácil financiarse, ¿no? Claro. Estados Unidos, por ejemplo, también tiene un déficit alto, pero claro, ellos todavía pueden emitir bonos a tasas bajísimas, bonos de deuda, claro. Y no pasa nada. Si nosotros tuviéramos un déficit alto y quisiéramos emitir bonos, nos van a castigar con la tasa de interés, definitivamente. Pasándole en limpio, ellos tienen una espalda financiera mucho más grande. Exactamente. Antes de terminar la entrevista, ministro, usted viajará la próxima semana a Nueva York para este Roadshow Nueva York 2018, es 13 y 14 de septiembre. ¿Qué es lo que ocurre en un roadshow a favor del Perú? Sí, uno, cuando viaja a estos eventos, se reúne principalmente con inversionistas extranjeros, tanto inversionistas financieros como no financieros. Es decir, tanto con inversionistas que quieren invertir en obras de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Empresas que quieren construir obras, como entidades que quieren invertir en nuestros papeles, en nuestros bonos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando salimos y hacemos una emisión de bonos, siempre hacemos este tipo de eventos para vender, entre comillas, las bondades que tiene el país y para que al momento que se emitan los bonos podamos tener los mejores precios, ¿no? En esta ocasión no estamos planeando salir para emitir bonos. ¿De acuerdo? Es simplemente una visita que se hace junto con el Banco Central y junto con el sector privado, ¿no? Para demostrarle a estos inversionistas, tanto financieros como no financieros, de que tenemos una economía sólida, de que tenemos políticas responsables y de que tenemos una serie de proyectos que podrían ser muy rentables para ser financiados por ellos. Y además seguridad jurídica también, que es tan importante también para los inversores, ¿no es cierto? Así es, eso es sumamente importante. Es por eso que yo relievo siempre esta propuesta que ha puesto sobre la mesa nuestro presidente Vizcarra, en el sentido de que tenemos que hacer una reforma sustancial en el sistema judicial, además también en el sistema político, ¿no? Y viendo a su pregunta, nosotros no podemos tener una economía desarrollada si es que no tenemos un sistema judicial que sea predecible y que sea íntegro, ¿no? Y hacer esa reforma, la verdad es que es sumamente importante. El hecho de que el presidente lo haya planteado en estos momentos, yo creo que es la ventana de oportunidad para hacerlo, porque es un problema que nosotros, si pensamos en los últimos 20 años, siempre decíamos que era un problema, pero no teníamos la manera de enfrentarlo, ¿no? Por el tema de las autonomías, por una serie de problemas. Ahora se está abriendo esta oportunidad y esperamos que el Congreso nos ayude para poder hacer esta reforma tan necesaria para el país. En breve, el canciller Néstor Popolicio estuvo hace poco en China y confirmó el interés de inversores chinos para nuestro país en el sector minero. ¿Qué significa esta decisión por parte de los inversores chinos de venir al Perú? Y si no me equivoco, creo que es una inversión a 10.000 millones, ¿no? 15.000 o 10.000 millones, sí, 10.000 millones de dólares. Ellos siempre están muy ávidos de invertir en el Perú, no solo en minería, sino también en otros sectores. En el área de minería ya tienen presencia ahora, sí, ¿no? Están en Toromocho, sí, están claro, en Las Bambas, y naturalmente para ellos el potencial que tenemos en el Perú es sumamente apetecible, digamos, ¿no? Entonces nosotros estamos siempre en una relación estrecha con las autoridades chinas, ¿no? La visita que ha hecho el canciller junto con el director de Proinversión ha sido muy importante, porque precisamente en estas ocasiones permiten nuevamente, entre comillas, vender las potencialidades que tenemos en el país, ¿no? Entonces siempre nosotros vamos a
a darle la bienvenida a las inversiones extranjeras, y en este caso pueden ser de la China, pero también pueden ser de otros países de Europa, de los mismos de Canadá, por ejemplo, Australia. Son países que están siempre muy interesados en invertir en el Perú, y depende de nosotros darle las seguridades y ofrecerles estos proyectos que a la postre lo que hacen es generar empleo en nuestro país. Claro. Ministro, hemos hablado del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. ¿Qué pasa con otros proyectos de infraestructura tan importantes, por ejemplo, como la línea 2 de metro o el proyecto agrícola Majes Sihuas 2? La línea 2 también tiene este problema que mencionaba al principio, que está vinculado principalmente a la expropiación de terrenos. Bueno. Se está trabajando con ellos, se está haciendo una adenda, y del lado del Ministerio de Transportes también se está haciendo todo el trabajo para acelerar la expropiación y podamos entregar los terrenos y que las obras puedan seguir, ¿no? La maquinaria ya está acá, es cuestión de, como les digo, de solucionar el problema de las expropiaciones y seguir adelante. En el caso de es cuestión de, como les digo, de solucionar el problema de las expropiaciones y seguir adelante. En el caso de Majes Sihuas, allí sí el problema es otro, no tiene que ver con expropiaciones. Es una mejora tecnológica que se está planteando, porque los estudios que se han hecho revelan que no existiría la presión y la cantidad de agua suficiente para irrigar las 38.000 hectáreas que se están planteando. Entonces, con esta mejora tecnológica, lo que se quiere hacer es aumentar esta presión, mejorar el sistema ya no sería abierto, sino sería con tubos, digamos, el canal, los tubos llegarían hasta la puerta de tu propiedad, digamos, ya no tendrías que invertir en traer el agua de la matriz a tu propiedad. Se están proponiendo una serie de mejoras que están siendo evaluadas por el gobierno regional de Arequipa, y nosotros esperamos que en el corto plazo se pueda llegar a un acuerdo para poder seguir adelante con una obra que también nuevamente va a generar muchísimo empleo y va a potenciar las exportaciones, las agroexportaciones, sobre todo de nuestro país, y en una zona que es tan rica como la de Arequipa. Por último, y muy rápido, el proceso del presupuesto, ¿cuál tiene que seguir en el Congreso? Ayer hicimos la presentación inicial junto con el Premier. Sí. A partir del día lunes, todos los ministerios y seguramente también los gobiernos regionales van a empezar a ir a la Comisión de Presupuesto. De acuerdo. Hay un plan de mes y medio, 2 meses. El MEF tiene que ir el día lunes, que es el que inicia todo esto. Después irá, creo que el siguiente es la Cancillería, etcétera. Eso toma más o menos 2 meses, y a partir de noviembre ya empieza el debate en sí de los artículos que están en la ley, y hacia el 15 de noviembre la comisión debería tener un dictamen. De acuerdo. Ese dictamen después se presenta en el Pleno, ahí hay otro debate ya con todo el Congreso, y antes del 30 de noviembre tendría que aprobarse. Cortito, ¿hacia dónde quieren llevar al Perú para el 2021 esta administración? ¿Cuál es el objetivo central y razonable, además? El objetivo central es sentar las bases para aumentar la competitividad del país, que se refleje en un mayor empleo. Lo que los peruanos necesitamos es mayor y mejor empleo, empleo de calidad, empleo que sea bien remunerado. Y en ese sentido nosotros queremos aumentar la competitividad de las empresas. Acá el gran generador del empleo es la empresa privada. Seguro, claro. ¿No? Es como el 80% de la inversión que se hace en el país es de la empresa privada. Entonces nosotros, si damos todas las facilidades como Estado para que se genere más empleo, creo que vamos a llegar a un 2021 con muchas expectativas de que en los próximos 15 o 20 años podamos alcanzar un desarrollo para nuestro país. Ministro, muchísimas gracias. Ministro Carlos Oliva, ministro de Economía, gracias por esta visita acá en Informativa. Muchas gracias y un saludo a todo el Perú a través de Radio Nacional. Muchas gracias. Muy amable. Gobierno del Perú. El Perú primero.